Pues la verdad es que el privilegio es mío, ¿no? El de haber sido invitado para estar en estas conferencias tan apreciadas por los hermanos durante tantos años. Y también recuerdo con afecto pues, la primera vez que pude intervenir en ellas, hace justamente 6 años de aquella ocasión, y fue un tiempo muy bueno. Y por tanto soy yo el que se siente honrado con la invitación que me habéis extendido para poder traer la palabra de Dios durante estas conferencias. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos prestar atención a este tema. Creo que es un tema muy interesante el que nos trae, el que nos propone la palabra de Dios por medio de esta primera epístola a los tesalonicenses, y creo que todos y cada uno de nosotros pues, vamos a encontrar bendición de parte de Dios en la exposición de la Escritura con respecto a lo que significa la auténtica vida cristiana. Me gustaría que en esta primera sesión nosotros pudiéramos de alguna manera ver la epístola de Primera Tesalonicenses a vista de pájaro. Es decir, en esta primera sesión me propongo que podamos por lo menos darnos cuenta de cuáles son los grandes temas que nos trae el apóstol Pablo juntamente con Silvano y Timoteo en esta primera epístola a los tesalonicenses, y que a lo largo de estas sesiones, estas 5 sesiones, nosotros podamos profundizar en toda la epístola. Espero que podamos leerla en todo su conjunto, pero curiosamente hoy no vamos a hacer ninguna lectura en particular de ninguna parte de la epístola. Simplemente voy a hacer referencia a algunos versículos claves que son importantes, en mi opinión, para poder ver cuál es el tema que nos está aquí proponiendo el Espíritu Santo por medio de sus siervos. Y por tanto, creo que es interesante que podamos mirarlo desde este punto de vista. En primer lugar, que podamos darnos cuenta realmente de qué tema se nos está aquí trayendo en general. Esta primera epístola, juntamente con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que están entre las primeras, si no son las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Quizás Gálatas pudiera haber estado antes que las epístolas a los tesalonicenses, pero ninguna otra epístola antes. Y por tanto son epístolas que nos están reflejando ese corazón pastoral del apóstol por estas iglesias tan amadas, en particular la iglesia a los tesalonicenses. Y me gustaría que pudiéramos, por tanto, ver cuál es la frase central que, en mi opinión, tiene esta epístola para nosotros. Y esa frase se encuentra en el capítulo 4 y el versículo 1, donde dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y creo que esta expresión, agradar a Dios, es el resumen perfecto de lo que aquí se nos está diciendo en esta epístola, primera epístola a los tesalonicenses. ¿Cuál es el deseo que tiene Pablo para esta iglesia de Tesalónica? ¿Cuál es el deseo que tiene este profeta de Jerusalén que le acompañó Silvano en su segundo viaje misionero? ¿Cuál es el deseo que tiene también Timoteo para estos hermanos en Tesalónica? Se puede resumir en esta palabra: agradar a Dios. La vida cristiana consiste fundamentalmente, según Primera Tesalonicenses, en agradar a Dios. Y cuando el apóstol escribe de esta manera, está hablando de su propia experiencia. No simplemente él quiere que ellos puedan agradar a Dios, sino que esa es la realidad de su propia experiencia juntamente con sus compañeros. Y por eso en el capítulo 2 y en el versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo escribe de su propio ejemplo. Él es aquel que no está buscando agradar a los hombres, decirle a los hombres aquello que los hombres quieren escuchar, sino que quiere agradar a Dios, que conoce la profundidad de nuestro corazón. Por eso escribe de esta manera el apóstol, porque es su propia experiencia cristiana y quiere que sus discípulos puedan también compartir esa misma realidad de lo que significa ser cristiano. Y esa expresión, por tanto, es fundamental aquí en esta epístola. Y también, por el contrario, caracteriza a aquellos que no son cristianos. Si miráis en el capítulo 2 también, versículo 15, dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres.
Entonces la humanidad se divide en dos grupos, aquellos que agradan a Dios y aquellos que no agradan a Dios. ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos entre los que agradamos a Dios o aquellos que no agradan a Dios? No hay otra distinción que se nos trae en la Escritura. Y esta expresión es una expresión muy poderosa. Realmente parece que gobierna el pensamiento del apóstol, escribiendo, por ejemplo, también a los colosenses y en el capítulo 1 y versículo 10, cuando levanta esta oración por esta congregación que, a diferencia de Tesalónica, no había fundado el apóstol, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el deseo de Pablo también para los colosenses. Y escribiendo a los Efesios, también encontramos esa misma expresión, capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es la vida cristiana. Estamos mirando, estamos buscando aquello que agrada a Dios para buscar hacerlo. Pero, sin duda alguna, la expresión más poderosa, en mi opinión, con respecto a lo que significa, tiene sentido que tiene esto de agradar a Dios, es la que se usa en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que buscar agradar a Dios, porque todos y cada uno de nosotros, incluso los cristianos, vamos a ser presentados delante del tribunal de Cristo. Y esto es algo tremendamente solemne. Y por eso la vida cristiana es una vida de buscar realmente que lo que podamos hacer sea bueno delante de los ojos de Dios. Nos damos cuenta de la responsabilidad de estas cosas que nos trae la palabra de Dios. Por eso es el corazón que tiene el apóstol Pablo, de poder llevar a los tesalonicenses y también a nosotros a que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene el agradar a Dios. Y por supuesto, también podemos ver que existe algún sinónimo de esta expresión en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el versículo 12, y dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto sería algo equivalente. Agradar a Dios es andar como es digno de Dios, lo que corresponde a la realidad del Dios que se ha revelado en su propia palabra. Así es como nosotros también tenemos que andar. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y esta es la pregunta fundamental, es ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? El título que di para estas conferencias en esta semana, excluí a propósito el punto que ahora voy a exponer. Quise excluirlo a propósito porque quería que viniera realmente como el reto fundamental que nos va a ocupar en esta mañana. El título, como sabéis, es Agradando a Dios, una vida de fe, amor y esperanza. Pero dejé algo fuera a propósito, porque es lo fundamental de lo que vamos a hablar, en particular en esta mañana, pero también durante todo este tiempo juntos, en esta semana. ¿Cómo es posible agradar a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros podamos agradar a Dios y podamos tener fe, amor y esperanza? Si la fe, el amor y la esperanza es la quinta esencia de la experiencia cristiana, ¿cómo podemos hacer esto? Y lo fundamental es darnos cuenta de que esto es solo posible por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el apóstol, cuando escribe esta epístola, lo primero que hace es recordar a los tesalonicenses la realidad del impacto del poder del Evangelio en medio de ellos. Algo que ha llamado la atención poderosamente de otros y que es la base, el trampolín para que el apóstol pueda exhortarles a que agraden a Dios. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo fundamental, dice aquí el apóstol, es recordar que es el Evangelio lo que ha llegado a Tesalónica, que es el Evangelio lo que ha cambiado a esas personas y que es solamente por causa del Evangelio que es posible agradar a Dios. Solamente si hemos experimentado ese poder del Evangelio podemos agradar a Dios. La experiencia de la salvación es agradar a Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un poder que transforma, un poder que salva, un poder que hace que personas como nosotros, extraordinario, podamos agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros? Somos culpables, hijos de Adán, impuros, imperfectos, agradar a Dios. Solamente hay una explicación, y es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, el poder que hay en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados y que tiene poder para salvarnos. Ese Evangelio que ha traído el Espíritu Santo como ese regalo de Cristo Jesús para su Iglesia, que nos va a permitir a personas como nosotros que podamos agradar a Dios. Por tanto, el Evangelio ocupa un lugar central en todo. Tenemos que darnos cuenta que es imposible la vida cristiana sin el Evangelio. El Evangelio es lo fundamental. No simplemente es algo que está ahí al comienzo de la vida cristiana y que dejamos atrás para progresar. El Evangelio siempre es central en toda la vida cristiana, de tal manera que sin el Evangelio no solamente no podemos ser salvos, sino que no podemos ser santos y ni siquiera podremos ser fieles a Dios. A menos que tengamos una experiencia del poder del Evangelio en nuestra vida, nada es posible para nosotros. ¿Conoces tú el poder del Evangelio? Esa es la realidad fundamental. Eso es lo que dice aquí Pablo, juntamente con Silvano y Timoteo. Está recordando, por tanto, a los tesalonicenses la centralidad de ese Evangelio para todo. Sin el Evangelio no hay nada. Con el Evangelio todo es posible. Por tanto, el agradar a Dios, en primer lugar, es el fruto de la experiencia del Evangelio. No hay otra manera en la que hombres y mujeres como nosotros, como entonces, pueden agradar a Dios a menos que hayamos experimentado ese poder de Dios, esa conversión de la que está aquí hablando, que experimentaron los tesalonicenses, algo tan impactante que otros mismos, versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, es el fruto del Evangelio y esto significa que en todo momento tenemos que estar muy claros con respecto al Evangelio. Es decir, el cristianismo no es simplemente una ética superior, aunque lo sea. No es simplemente una proposición de una moralidad distintiva, aunque también lo pueda ser. El cristianismo tiene que ver con Cristo Jesús, con el poder que hay en la cruz del Señor Jesucristo, la sangre que Él vertió, y tiene poder para perdonar nuestros pecados por la fe en Él y acercarnos a Dios, reconciliarnos para con Él. Es fundamental en nuestros días que nosotros mantengamos el Evangelio central, que tengamos mucho cuidado cuando hacemos proposiciones éticas,
que la gente no pueda entender, que este es lo distintivo del cristiano, nuestra posición sobre determinados temas. Lo que es distintivo de la fe cristiana es el Evangelio. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Tenemos estas cosas claras? Tenemos que recordar constantemente esto. Por eso es importante que pongamos el acento en el Evangelio. Yo estoy diciendo que es el fruto del Evangelio, la vida que agrada a Dios, pero también quisiera matizar muchísimo más, si es posible, y decir que es el propósito del Evangelio. En un sentido parece que es lo mismo, pero quisiera ver que nosotros pudiéramos apreciar que hay algo más ahí. Es el propósito mismo que tiene el Evangelio. Cuando el apóstol está aquí escribiendo, y este es el versículo fundamental, 1 Tesalonicenses 4:1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está diciendo aquí que el Evangelio nos permite agradar a Dios fundamentalmente en el sentido de que vamos a venir a ser como Dios es. Es, como esa expresión anterior, caminar como es digno de Dios, el cual nos ha llamado a su reino y a su gloria. Es decir, recibir el Evangelio es venir a ser como el Señor en los atributos que permiten esa realidad. Es decir, Dios es santo y nosotros tenemos que fundamentalmente ser santos. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios y es muy importante en nuestros días que nos demos cuenta. El corazón de la realidad del Evangelio es que aquellos que son transformados por ese Evangelio vengan a ser como el Señor mismo. Dice en otro versículo que es también fundamental en la epístola, al final del capítulo 3, desde el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenemos que ser irreprensibles en santidad. Ese es el propósito que tiene el Evangelio. Y esto es tan fundamental que el apóstol, junto con sus compañeros, termina de esa manera la epístola. Capítulo 5, versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santidad, dice Warfield, es la esencia de la salvación. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es fundamental que podamos darnos cuenta del propósito de la salvación? Porque en nuestros días es muy fácil presentar el Evangelio mismo del Señor Jesucristo con un propósito distinto para el que es presentado en las Escrituras. Es decir, hay muchas personas, y podríamos hablar de sus motivaciones, pero hay muchas personas que presentan el Evangelio de Cristo Jesús de una manera que no corresponde a lo que está aquí diciendo la palabra de Dios. Es decir, están presentando ese Evangelio de Dios como si fuera meramente, si me permitís que lo exprese así, como una especie de pasaporte para el cielo. Aquí se te está asegurando que vas a tener un lugar en el cielo, pero por supuesto vas a poder guardar todos tus pecados queridos. Nadie te está diciendo que abandones tus pecados. Solamente te estamos diciendo que te vamos a garantizar un lugar en el cielo. Esto no es así. Cuando, lo pongo de esta otra manera, cuando recibimos a Jesús como Salvador, le recibimos también como Señor. Y recibir a Jesús como Señor significa que el Evangelio nos va a hacer conforme al Señor Jesucristo. ¿Somos conscientes de esto? Que el Evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y solamente por medio de Él, tiene el propósito de que tú y yo podamos ser santos como Dios es santo. O lo ponemos de otra manera.
¿Cuántos hay en nuestros días que nos dicen que si creemos en Cristo, pues vamos a gozar de una salud de hierro y nuestra cuenta bancaria va a crecer? ¿Cuántos hay que dicen, mira, este es el incentivo para creer? Fíjate qué bien te va a ir. En el momento en que tú recibas a Jesucristo, te va a ir, vamos, maravillosamente. Pero esto no es así, el propósito no es ese, no encontramos en estas epístolas nada de esto. El propósito de este evangelio es que nosotros podamos ser como el Señor. ¿Eres consciente de lo que es el evangelio? El propósito que tiene el evangelio. Una cosa más sobre este tema. Podemos desanimarnos fácilmente. Bueno, esto es algo tremendo, ¿no? Porque cuando yo veo lo que es la santidad de Dios, ¿cómo puedo yo alcanzar esa realidad? Lo que aquí el apóstol también está diciendo, y debemos notar cuidadosamente, es que hay una certeza de alcanzar estas cosas. Hay una certeza de alcanzar estas cosas. ¿Por qué hay esa certeza? Porque ese evangelio que ha comenzado la obra en nosotros la va a perfeccionar. Cuando el apóstol levanta oraciones como la que encontramos al final del capítulo 3, o esas otras palabras de los versículos 23 y 24 del capítulo 5, tenemos que notar esa nota de seguridad, de certeza. No es una cosa que está en tus manos, está en las manos de ese Cristo Jesús que nos ha alcanzado con su propio evangelio. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y por tanto, no hay lugar para el desánimo en la vida cristiana. No hay lugar. Muy al contrario. Tenemos que en todo momento descansar en esa realidad de ese poder que tiene el evangelio. No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para santificarnos, para hacernos más conforme a la imagen de Cristo Jesús hasta el día en que el Señor venga en esa segunda venida y seamos completos también en esa santidad delante de Dios. Pero creo que es muy importante, y seguimos todavía con la expresión agradar a Dios, que notemos algo que puede pasar por alto sin darnos cuenta y que es fundamental en la expresión también en cuanto a que nos dice lo que es la naturaleza también esencial de la fe cristiana. Cuando se usa esta expresión agradar a Dios, se nos está diciendo algo que nosotros tenemos que profundizar en ello constantemente porque forma parte de lo que significa realmente ser cristianos. Es decir, la expresión es algo, se lo puedo poner de esta manera, deliberado, consciente. El apóstol realmente está diciendo algo muy bien pensado. Por supuesto que estamos bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero quiero enfatizar sencillamente que el apóstol está diciéndonos que la auténtica experiencia cristiana consiste en una relación personal con Dios, el Padre y el Hijo. Es agradar a alguien. Esto es lo que está aquí diciéndonos. El cristianismo tiene que ver con una relación personal con Dios en Cristo Jesús. Es decir, no es simplemente una serie de reglas, por muy buenas que estas puedan ser, que nosotros cumplimos con ellas. No. Hay algo consciente y deliberado de agradar a una persona. Una persona que constantemente se nos está diciendo en la Escritura que está viva. Y no solamente se nos está diciendo que está viva por un argumento apologético, sino para que nos demos cuenta de que, como está viva, nosotros tenemos una relación, tenemos que tener una relación con esa persona. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Esto se encuentra aquí, en la epístola, de muchas maneras también. Pero cuando dice, por ejemplo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y en Padre y en el Señor Jesucristo, una expresión inusual, pero que habla de entrar a esa relación con ellos. O cuando dice, y ese es otro de los grandes temas de la epístola, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la esperanza cristiana? Es esperar a alguien.
para estar con alguien de una manera que no podemos entender completamente ahora, pero de que de alguna manera experimentamos ahora por el poder del Evangelio. ¿Te das tú cuenta de esa relación deliberada que debes tener con el Señor Jesucristo? Personal. Esto es lo que hay que buscar desarrollar en medio nuestro. Pablo es consciente de esto, y es consciente en el contexto de esta comunidad de los tesalonicenses, de la que él se siente parte. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Son relaciones personales. El cristianismo tiene que haber una relación personal. Tienes tú una relación personal con Cristo. No te digo si crees en las reglas cristianas, en la ética cristiana, o si mantienes una filosofía cristiana de la vida. Tienes esa relación personal con el Señor. De hablarle. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, santifícame. Señor, ayúdame. ¿Conocemos algo de esto en nuestra vida? Creo que el testimonio más poderoso de lo que es el cristianismo en este sentido que estamos diciendo ahora lo da también el apóstol Pablo, pero es en la epístola a los Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Esa es la fe cristiana. No solamente que Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Pablo dice, me amó. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Conoces tú algo de esto? Esto es lo que tenemos que buscar. Esta es la fe cristiana. Es una realidad de un Dios vivo que está con nosotros. Cristo está con nosotros con su Espíritu. Y entramos en esa relación con Él por la fe en Él. Me amó y se entregó a sí mismo. Esto es agradar a Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que fundamentalmente esta vida de la que habla aquí el apóstol, que tiene su motor en el Evangelio, el único motor en el Evangelio, es una vida que tiene unos contornos delimitados. Por supuesto que cuando hemos estado hablando de la santidad podemos verlo desde muchos puntos de vista que la Escritura nos está trayendo, pero lo que se trata es de ceñirnos a lo que está diciendo esta primera epístola a los tesalonicenses, aunque no es un tema exclusivo de tesalonicenses, y hemos de verlo desde ese punto de vista. ¿Cuáles son esos contornos de esta vida que agrada a Dios, por tanto? Dice el apóstol aquí en el capítulo 1 y versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí se mencionan esas tres grandes palabras que sí que estaban en el título: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Me gusta cómo lo pone Agustín de Hipona. Tenemos que adorar a Dios en fe, o con fe, amor y esperanza. Adoramos a Dios con fe, amor y esperanza. Y esto es justamente lo que el apóstol está aquí escribiendo. Lo escribe al comienzo de la epístola y lo escribe al final de la epístola, en el capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez esta imagen del soldado romano, pero esta vez es fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y esta realidad sabemos que forma parte de todo el vocabulario del apóstol Pablo. Leíamos hace un momento también en ese pasaje de Primera de Corintios, y en el capítulo 13 y en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres,
Pero el mayor de ellos es el amor. Pero es la fe, la esperanza y el amor. Esa es la realidad de la que se nos está hablando en la Escritura. Esta es la santificación de la que habla la Escritura. La realidad de que haya en nuestra vida fe, amor y esperanza. Y espero que esto pueda ser un reto para nosotros, porque yo creo que muchas veces ponemos el acento, quizás no es tu caso, en la fe, algo más en el amor, pero ¿dónde está la esperanza? Y creo que ese es uno de los grandes retos que nos va a traer esta epístola en esta semana. La importancia tremenda que tiene. Es una parte de la santidad, la esperanza. Lo dice, por citar algún otro texto más, Colosenses, para que hagamos que el pensamiento bíblico del Nuevo Testamento de Pablo está saturado con estas palabras. Colosenses, capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por tanto, es fundamental que nosotros podamos mirar esta realidad de lo que está aquí hablando la Escritura. Y podemos verlo de entrada en ese versículo 3 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe es lo primero, es lo fundamental. ¿Qué es la fe? ¿Qué es realmente la fe? La fe es dar crédito a Dios. Lo que leemos en las Escrituras. Dios viene a nosotros por medio de su propia palabra. Y nosotros damos crédito a esa palabra. Eso es la fe. Es tomarle la palabra a Dios. Y razonamos, ¿puede acaso Dios mentir? ¿Acaso Dios carece de poder para cumplir lo que ha prometido? Y la fe encuentra el combustible en esa realidad del carácter de Dios. La fe es también confianza. Es reposar en esta fe, en esta promesa que se trae, en la que tenemos que poner nuestra fe. Es confiar, como decíamos hace un momento, en esa persona. Es una confianza personal. Es ir a Jesús y decir, yo confío en tu palabra. Confío en que tú vas a cumplir con esa palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder para hacerlo. Tú eres Dios y hombre, tú has muerto en una cruz por pecadores como nosotros. Tú has resucitado ante los muertos, tú estás exaltado, tú volverás algún día a este mundo. Es esa confianza. Pero es también compromiso. Compromiso. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hasta aquí fe, pero la obra de vuestra fe. ¿Qué es esta obra de la fe? La obra es ese compromiso que tenemos con Cristo Jesús. Sabemos que la Escritura dice con toda claridad que la salvación es solo por la fe, porque, como acabo de decir, la salvación es solamente por confiar en Cristo Jesús, dar crédito a la palabra del Evangelio. Pero la realidad de que esto ha sido así es precisamente las buenas obras. No somos salvos, como dice Pablo en Efesios, por las obras, pero sí somos salvos para obras. Y aquí lo está expresando de una manera un poco distinta, pero es la misma idea. La obra de vuestra fe. Santiago dirá, la fe sin obras es fe muerta. Es decir, no hay una realidad de fe ahí. Pero si de verdad hemos creído, habrá una obra, habrá un trabajo, una manifestación de lo que hemos creído en nuestra vida. Eso es lo que está aquí enfatizando el apóstol. Y luego dice, del trabajo de vuestro amor. Esto también es fundamental y espero que podamos también disfrutar con lo que el apóstol nos dice en los capítulos 2 y 3 y en el capítulo 4 hasta el versículo 12 con respecto al amor. Pero simplemente mencionar aquí lo que está en este concepto del trabajo de vuestro amor. Déjame que lo ponga entonces para que nos llame la atención más en los términos en que hoy en día se puede entender en nuestro mundo posmoderno. Últimamente yo no sé cómo ha sido esto, ¿no? Pero últimamente me he encontrado con varias personas, sí, ciertamente de fuera de la iglesia, pero podemos ser tentados de la misma manera aquí en la iglesia, en las iglesias. Dice, bueno, pues hubo amor, ese amor se apagó y nos hemos divorciado, nos hemos separado. Esa es la mentalidad de este mundo.
ese amor se acaba y a otra cosa. Lo que aquí está enfatizando el apóstol, por medio de esta expresión del trabajo de vuestro amor, es que el amor cristiano no es un puro sentimiento que va y viene, como el viento que sopla de un lado para otro. No, es una realidad que tiene que ser trabajada y tiene que ser cultivada. El amor, tenemos que tener mucho cuidado con la influencia de este mundo, ¿sabes? Es fácil no darnos cuenta del terreno en el que estamos pisando, ¿no? Porque el mundo tiene esa influencia, muchas veces sutil. Y en la iglesia misma podemos entrar a pensar así, bueno, pues como no siento amor, pero es que el amor lo tienes que trabajar. El amor por Cristo, el amor por los hermanos, es una actitud que se esfuerza, que tiene que desarrollarse, que tiene que crecer. ¿Acaso no lo está diciendo el apóstol aquí, en este pasaje, cuando termina esa exhortación con respecto al amor, en el versículo 9 del capítulo 4 y versículo 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Por qué escribiría de esta manera si no es porque se puede crecer de esa manera? Por el poder del Evangelio se puede crecer en amor por Cristo, en amor por los hermanos, que es una cosa que hay que trabajar, que esforzarse, desarrollar en nuestras vidas. Esto es lo que he estado haciendo anteriormente, en los capítulos precedentes, desde el capítulo 2 hasta esta exhortación final del capítulo 4. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta semana. Pero la idea es esa, es un trabajo, trabajas el amor. Cuidado con esto. No es simplemente que va y viene, que es que ahora me siento que te amo y ahora ya no te amo. Hay que esforzarse por amar a Dios, a Cristo, en la iglesia, a todos los hermanos sin excepción. Hay que trabajar la relación con esos hermanos, con los que quizá dicen, no, pero es que yo no me siento... Hay que trabajar. No es una cuestión simplemente, bueno, es que yo busco mi círculo. No, hay que trabajar estas cosas. El trabajo de vuestro amor. Y otra pincelada que da aquí. Y la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza va unida a constancia. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra tiene que ver, aquí como lo hace el apóstol hace una aplicación muy clara en el contexto de los tesalonicenses, esta epístola que decíamos que había sido escrita a esta iglesia, ¿no? Algo extraordinario. De repente se levanta una iglesia por el poder de Dios en Tesalónica. Y esta iglesia recibe una gran oposición. El apóstol se refiere a esa oposición también aquí, hablando de los tesalonicenses y comparando con la oposición que ellos han tenido de parte de su propio pueblo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La palabra constancia tiene que ver con el hecho de resistir en medio de esa dificultad. Está esa palabra moderna, o más o menos más moderna que otra, resiliencia. Esa capacidad de adaptarse y aguantar las dificultades. Esa es la idea que tiene aquí la palabra de Dios. Pero quisiera decir una cosa muy importante, y es que la palabra es algo activo. Es decir, no se está hablando, el cristianismo no es estoicismo, es decir, aguanto, a ver si acaba el chaparrón ya de una vez. No, no es eso. El cristianismo es algo positivo. Es un asumir la realidad de lo que significa ser cristiano, positivamente. Como va a escribir el apóstol a los filipenses, es un privilegio sufrir por Cristo. No es un de bueno, a ver si acaba. Es un asumir lo que es ser cristiano. Aguantando también en la prueba y en la dificultad. Algo que es tremendo, ¿no? Leer 2 Tesalonicenses a la luz de 1 Tesalonicenses y ver cómo entre las dos epístolas, ¿no? Parece que están entre los años 50 y 53 del siglo I, que hay un cambio a peor en las circunstancias. Parece que la persecución se ha incrementado.
y escribe segunda a Tesalonicenses en un clima mucho más oscuro, de mayor dificultad. Por eso es interesante la constancia en la esperanza. Mantenemos firme nuestra profesión de fe a pesar de las dificultades, particularmente la realidad de que algún día veremos a Cristo con nuestros propios ojos para glorificar de una manera completa a su iglesia. Es esa visión escritural, bíblica, por el Espíritu de Dios, suficiente para mantenernos en nuestra profesión de fe cristiana. La Escritura dice que sí, que es posible. Esa es la gloria de la posición cristiana. Hay un contemplar en la Escritura, por el Espíritu de Dios, de Cristo viniendo de las nubes, que dará la fuerza para aguantar lo que venga. Esa es la confianza que trae la fe cristiana. ¿Conoces tú algo de esto? Estamos aquí para conocerlo, para mirarlo, para llevarlo al corazón, para que pueda hacernos bien. Pero una cosa más que tengo que decir a modo de introducción, y no debemos dejarlo a un lado de ninguna manera en esta introducción. Y es muy importante también para lo que es la vida cristiana. Lo que está aquí en la exhortación del apóstol y sus compañeros. Dice en el capítulo 4, versículo 1 nuevamente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el capítulo 4, versículo 10: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, el amor. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué están diciendo aquí el apóstol y sus compañeros? Están trayendo algo que es fundamental también para nosotros, y es el hecho de que la vida cristiana es una experiencia creciente de la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una experiencia, la de la conversión, en la que todo sucede y ya está. Es una experiencia creciente del poder, de la suficiencia de Cristo para nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Y esa experiencia se vive momento tras momento, día tras día, año tras año. Sabemos que esta metáfora de la vida cristiana, una experiencia creciente, puede también ser perfectamente entendida por medio de esta realidad de un viaje. Me gusta cómo se pone, por ejemplo, en el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. La vida cristiana es como un viaje. Es una peregrinación a Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Estamos de paso. Y en ese viaje hay una experiencia creciente que se nos invita a recibir por parte de Dios. Una nueva dimensión, una dinámica nueva del poder del Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso, la metáfora del viaje en el peregrino de Juan Marín es un viaje. Es un viaje de crecimiento espiritual, en el que estamos embarcados. Y eso tiene un gran consuelo para tu vida y para la mía. ¿Sabéis por qué tiene un gran consuelo? Porque en ningún momento nos tenemos que desanimar, donde quiera que estemos en este viaje. Es fácil desanimarse. Es fácil desanimarse incluso escuchando a otros hermanos que quizás con los mejores motivos en su corazón parece que esperan una santificación inmediata de tu vida, aunque la suya no haya sido tan inmediata. No te desanimes. Es un viaje. Es un viaje en el que se nos da que podamos abundar más y más en fe, amor
y esperanza, en una fe que obra, en un amor que trabaja, en una esperanza que tiene una constancia y un desarrollo. Cuando escriben así, es porque esta es la realidad misma. No podemos desanimarnos, pero al mismo tiempo tiene también una exhortación para nosotros. Pablo tiene en su corazón, en esta expresión, que abundéis más y más, lo que nosotros podríamos denominar hoy ambición espiritual. Pablo tiene ambición espiritual. Su vida es una vida de ambición espiritual. Esa es la realidad del testimonio del apóstol. ¿Acaso no lo podemos notar en ese testimonio que traen los filipenses en el capítulo 3, cuando dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero Pablo no se para ahí. Dice, a fin de conocerle. Podríamos nosotros decir, ¿no conoces a Jesús, Pablo? Y él diría, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso es ambición espiritual. Eso es lo que Pablo desea para los tesalonicenses: abundar más y más en amor, en santidad. ¿Tienes tu ambición espiritual? Podemos tener ambiciones legítimas en este mundo como cristianos. Queremos casarnos, queremos tener un mejor empleo, queremos tener una mejor casa o un mejor coche. Podemos tener muchas ambiciones, pero hay en nosotros ambiciones espirituales. Notad cómo el apóstol, cuando levanta sus oraciones, busca en las mismas que Dios pueda otorgar a sus iglesias excelencia espiritual. No hay una oración por un cambio de circunstancias, fundamentalmente. Es un cambio de nosotros para afrontar las circunstancias, lo que se requiere. No es que el Señor quite esta dificultad o me dé esto otro material. Dios puede hacer, podemos orar para que el Señor quite tantas cosas, pero la oración fundamentalmente es por la excelencia espiritual. Hay algo de esto en nuestras oraciones. Ese es el gran reto que se nos trae la Escritura. Hay ese anhelo de que mi vida sea una vida de amor, de fe creciente, de esperanza, y me ayude a perseverar hasta el fin. Eso es lo que Tesalonicenses está buscando que acontezca. Toda esta realidad de la que se está aquí hablando es la realidad que se nos comunica por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que recibieron los tesalonicenses como palabra no de hombres, sino la palabra de Dios, como dice en el capítulo 2, versículo 15, la que va a actuar. Eso es lo que nos está trayendo esta epístola. ¿Cómo nos sentimos escuchando estas cosas? Bueno, tenemos que ver que es la palabra de Dios que está actuando en nosotros. Esa palabra que por medio del poder del Evangelio va a hacer que nosotros también podamos alcanzar esa realidad que aquí se nos está trayendo, que podamos ser retados a que nuestra vida también pueda ser de esta manera, pueda ser una vida que agrade a Dios. Una vida que puede agradarle precisamente porque es el poder del Evangelio lo que hace posible esa realidad. Una vida que fundamentalmente tiene que ver con fe, amor y esperanza. Pues quiera el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de la realidad de lo que se nos trae aquí en esta palabra de Dios, que pueda servirnos de acicate
que pueda servirnos también de ánimo para perseverar en esta gloria que se nos está trayendo en el Evangelio. La realidad de que algún día seremos como el Señor Jesucristo cuando Él aparezca entre las nubes. Seremos irreprensibles completamente en amor, en su presencia. Que así sea con todos nosotros. Amén.